con más alegría, sabiendo que se está contento. Hoy vamos a seguir allí en el Evangelio de Lucas. Era una palabra que tenía en mi corazón, ¿sí? Es una parábola muy conocida, pero tenía una idea en mi corazón que quería compartir con ustedes. Seguro que han escuchado muchas veces esta porción y de alguna manera hilaremos con lo que el domingos atrás, hablábamos sobre la compasión de Jesús, que Jesús vio y fue movido a misericordia, tuvo compasión, aún en medio de su cansancio, aún en medio de que nuestro Señor con los discípulos, ¿sí?, estaban cansados, necesitaban reponer fuerza, y es bueno reponer fuerza, pero como la mirada que tiene Dios, que tenía y que sigue teniendo nuestro Señor Jesucristo hacia las personas, le hizo cambiar. Y hoy vamos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, vamos a recordar un texto, una parábola muy conocida, que los que llevamos tiempo caminando habremos escuchado mucho y bueno sobre ella, porque es una parábola tierna, es una parábola hermosa, una parábola donde se muestra el corazón misericordioso, la bondad que hay en el corazón de Dios. Es el buen samaritano, ¿sí? La parábola del buen samaritano. Y vamos a leer ahí en Lucas capítulo 10 a partir del verso 25. Y vamos a través de los personajes, vamos a ir reflexionando un poquito con una idea final que quiero dejar en la iglesia, que nos haga reflexionar, porque la palabra, si la palabra no hace efecto, se queda en letra, ¿verdad? Pero gloria a Dios que la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios trabaja con el corazón, trabaja con nosotros, y que yo no sea obstáculo, sino que pueda ser el canal de lo que Dios quiere hacer hoy en nuestros corazones. Así que vamos allí al Evangelio de Lucas, capítulo 10, a partir del verso 25. Perdón. Y dice así la bendita palabra de Dios: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Cerramos nuestros ojos un momento. Bendecimos tu palabra, Señor, dándote muchas gracias por ella y rogándote que abras nuestro entendimiento y todo nuestro ser, nuestro sentido, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad esté inclinada a recibir ahora el consejo, el bendito consejo de tu palabra.
En el nombre de Jesús, Señor, reprendo todo espíritu que venga contrario a tu palabra, a entretener, a entorpecer, a bloquear el consejo de tu palabra y el propósito con que tú hoy, el mensaje que tienes en ella, quiere hacer con nosotros. Háblanos por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Esta historia que seguro que todos la conocemos. Amén. ¿Cuántas instituciones cristianas de lo llamado obra social, verdad? Sí, se llaman el buen samaritano. Yo conozco a varias, ¿sí? El buen samaritano. ¿Por qué? Porque la parábola encierra unas verdades y encierra una belleza que nos mueve el corazón. Aquí los personajes comienzan siendo dos. Jesucristo, el principal, como siempre. Personaje principal de la historia y de nuestra historia. Amén. ¿Sí? Y en esta ocasión Jesucristo ya había tomado el camino que le iba a llevar hasta Jerusalén, que le iba a llevar hasta la cruz. Y en el camino se va encontrando con personas, con situaciones en la cual nos narran los evangelios, en la cual podemos aprender, ¿sí? Por la boca del maestro, la sabiduría que él dejaba. Y en este caso fue un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley eran aquellos que estaban totalmente instruidos o muy instruidos en lo que es la Torá. La ley es la Torá, significa instrucción, ¿sí? Mandamiento, que son los 5 primeros libros de nuestra Biblia, ¿sí? Para ello es la ley, la Torá, y los intérpretes de la ley, los estudiosos, los rabinos de entonces habían hecho interpretaciones de esa ley, y de ahí la Mishnah, de ahí el Talmud, etcétera, etcétera. Y se acercó a Jesús, pero no se acercó con unas intenciones buenas. No se acercó con un corazón sano, con un corazón limpio. Y al final, ustedes conocen la historia, pues se llevó las consecuencias de haberse acercado de esa manera. Porque aquel que quería probar al Señor, aquel que quería ver a ver por dónde fallaba para darle una lección, se fue él con otra lesión mucho mayor. Amén. En el lenguaje popular se fue con un baño, ¿sí? De parte del maestro de maestros. Así que dice la palabra que se acercó para probarle diciéndole: maestro, ¿qué haré, verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo heredaré la vida eterna? El judío todavía creía y tenía en su enseñanza que había que hacer cosas para ganarse el favor de Dios, para ganarse la herencia de Dios, ¿sí? Estaba basado en sus obras, las obras de la ley. Qué bueno que vino Cristo y nos regaló la gracia, amén. Porque la ley de Dios nadie tiene capacidad para llegar a cumplirla. Y eso es lo que demostró Dios durante 2000 años hasta que Cristo irrumpe en la historia del ser humano. Y Jesucristo, sabiendo, porque el maestro tenía mucha agudeza, tenía mucho discernimiento, y sabiendo las intenciones, le dijo: ¿cómo lees? ¿Tú no eres intérprete de la ley? Tú eso lo deberías de saber, ¿sí? Y entonces le respondió este intérprete con la famosa Shema judía, ¿no? Allí en Deuteronomio 6:4, cuando dice: oye Israel, ¿verdad? El Señor uno es, y amarás al Señor con todo. Y le dice esta Shema, y luego le añade un pasaje de Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice: pues muy bien, ¿lo has dicho? ¿Estás en lo cierto? Haz esto. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo, porque ahí se resume todo. Dijo en otra ocasión, ¿verdad? Otro intérprete se lo dijo. Ahí se resumen la ley y los profetas, en amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo lo que hay en nosotros, y al prójimo como nosotros mismos. Ahí dice el Señor que se resume todo de alguna manera. Así que, muy bien, haz esto.
y tu pregunta es contestada. Pero dice que él siguió arañando, ¿no? Bueno, ¿y quién es mi prójimo? El judío creía que su prójimo era otro judío. Que su prójimo era otro judío. El Evangelio de Lucas, en su contexto general, presenta a Jesucristo como la promesa de Dios, el Salvador para todo el mundo. Porque el judío creía que el Señor era para ellos, para el pueblo judío. Y Lucas, pues el Evangelio de Lucas presenta a un enviado de Dios, a Jesucristo, el hombre perfecto, que ha venido a traer salvación no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo. Y eso es lo que ahora le va a enseñar. Porque él queriendo, ¿verdad? Queriendo sacarle punta y querer seguir hostigando un poquito al Señor, ahí es cuando el Señor empieza a hablar y con esta parábola tan hermosa, ¿sí? Le da esa gran lección y nos da a todos esa gran lección. Amén. Dice que, ¿y quién es mi prójimo? La palabra prójimo, ¿sí? La palabra prójimo en el original, plesión, tiene que ver vecino, compañero, el que está junto, el que está próximo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir prójimo. Y vuelvo a repetir, ese intérprete se creía que su prójimo era otro judío. Por eso el Señor ahora le da esta parábola. Y empieza diciendo, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y ahí vemos el primer personaje. Dijimos que íbamos a tratar la parábola viendo un poquito o rápidamente los personajes. Aquí el primer personaje es un hombre que seguramente el intérprete todavía se creería que era un judío, pero aquí no especifica que es un judío, sino simplemente era un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Se supone que podría ser un judío. Era un hombre. Este camino, el camino de Jericó a Jerusalén o de Jerusalén a Jericó, era un camino conocido, pero conocido por lo peligroso que era. Es más, creo que le llamaban el camino de sangre, el camino rojo, le llamaban. Todavía existe hoy ese camino. Hay muchos caminos que van de Jerusalén a distintas localidades. Bueno, pues ese camino que descendía de Jerusalén a Jericó era una ruta transitada por muchos que asaltaban. Así que esto que estaba diciendo, que estaba enseñando Jesús, era algo muy corriente y que estaba en la mente, estaba en la retina, estaba en el oído de muchos. Habían escuchado de muchos atracos que había habido, de muchas fechorías, de gente que le habían apaleado, que le habían robado. Allí se escondían las bandas y allí robaban y allí dejaban apaleado a más de uno. O sea, que era muy conocido esto. Vuelvo a repetir que le llamaban el camino rojo. Supongo que el camino rojo por la sangre que allí se había derramado, ¿sí? Así que comienza con este relato señalando ese camino. Y luego viene ahora otros personajes. Ahora los personajes que vienen son el orden ceremonial de aquel entonces. Primeramente dice que vino... Versículos 31 y 32, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. En el original la frase pasó de largo significa se fue al lado opuesto. El sacerdote, los sacerdotes de aquel tiempo eran de una clase social alta. Normalmente le pertenecía a los saduceos. Eran gente de alto nivel, ¿sí? De alto nivel y vuelvo a repetir, unos le llaman que era la aristocracia de aquella Jerusalén, donde su oficio en el templo, ¿sí? Su oficio en el templo era pues los sacrificios, preparar los holocaustos, los sacrificios, ¿sí? La recaudación de impuestos, de los diezmos y las ofrendas que traía el pueblo, etcétera, etcétera. Normalmente los sacerdotes tenían turnos
tenían turnos de X tiempo y luego volvían a su casa. Así que este hombre podía, ¿verdad?, después de su turno sacerdotal, poder estar volviendo a su casa. Luego viene un levita. El siguiente versículo dice, asimismo un levita es el siguiente personaje, que juntamente con el sacerdote son los ejemplos que pone, ¿verdad?, del orden ceremonial de aquel tiempo. El levita era como un escalón más abajo del sacerdote. Era el que ayudaba, los que ayudaban en el templo, los que ayudaban a los sacerdotes en los sacrificios, los que ayudaban en la recaudación, pero estaba un escalón más debajo que los sacerdotes, que el sacerdote o los sacerdotes. Y vuelve aquí a decir lo mismo, que pasó un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, lo mismo que el sacerdote. Así que aquellos que tenían que ver con el orden ceremonial, que tenían que ver con la religión de entonces, cuando vieron aquella persona tirada, aquella persona herida, dice que se fueron por el lugar opuesto. Tú dices, hay que ver, ¿no? Pues mira, tenían sus razones. Yo no sé si tú y yo hubiésemos hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque aquella carretera, eso que ocurría era algo normal. Es más, muchas veces se sabían de malhechores que estaban allí tumbados como que estaban heridos, y cuando iba una persona a ayudarle, se caían los otros, los cómplices caían sobre él y robaban. O sea, que de alguna manera este sacerdote y este levita podían estar usando de prudencia. O sea, yo no sé lo que puede, si esto va a ser una trampa, si esto es verdad, si esto no es verdad, si aquí van a estar los compinches de alguna manera escondidos en cuanto yo me acerque. ¿No lo ha visto usted en más de una película? Cuando venga y se echa la persona y cuando viene el otro se levanta la pistola, etcétera, etcétera. O sea, que es un truco, ¿no?, que muchas veces se ha usado. Y quizás de tantas historias que este camino que tenía fama, había, pues el sacerdote o el levita podía estar pensando eso. Tenían argumentos, o podían tener argumentos. También, por ser estrictos con la ley, la palabra de Dios, la ley de Dios dice, tenía en su ritual, tenía una ordenanza donde no podían tocar ningún muerto porque quedaban contaminados. O sea que ellos también tenían su argumento en ese sentido. O quizás estaban muy cansados y iban para su casa y no querían pararse. Muchas veces pasa así, ¿verdad? Muchas veces pasa así. Que hay necesidades, pero estamos tan ocupados, tanta prisa, y nos vamos para casa. Así que ya hemos visto a tres personajes. Primeramente, aquel que está después de la paliza que le dan, está allí medio muerto. Después el sacerdote y el levita, que pasaron de largo, fueron a un lugar, el camino opuesto. Y ahora viene el cuarto personaje, un samaritano. Dice los versos 33 y 34, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Quién era el samaritano? Bueno, muchos de ustedes lo saben. Samaritanos y judíos no se podían ver. Eran enemigos. Eran enemigos. Los samaritanos era esta raza, ¿sí?, este pueblo que salió cuando la dispersión, cuando la cautividad de las 10 tribus de Israel. Saben la historia, hubo un momento después de Salomón, su hijo Roboam, ¿sí?, el reino de Israel se dividió. De las 12 tribus, 10 se fueron al norte y pusieron como capital a Samaria. Y 2 se quedaron en el sur, cuya capital era Jerusalén. Las 2 fue Judá y Benjamín, y las otras 10 se fueron. Esas 10, como los asirios, el método que tenían, lo que ellos hacían, eran mezclarlos
con muchas naciones, eran una mezcla. Eran judíos, algunos tenían reminiscencia o antepasados judíos, pero estaban mezclados. De ahí que el judío, por la pureza que tenían ellos con su sangre, etcétera, etcétera, y con su pueblo, no eran enemigos de los samaritanos. Es más, los samaritanos allí en Samaria habían levantado otro monte, no era el monte de Sión, como en Jerusalén era el monte de Rezín, ¿sí? Donde allí subían a adorar. Pero decirle a un judío, tú eres un samaritano, era como decirle, no vamos a poner ningún ejemplo, tú te lo imaginas, ¿verdad? Sí, pues esto era. Y dice que este samaritano, sin embargo, Jesús está abriendo y le está mostrando al intérprete de la ley que la salvación que él iba a traer no tenía fronteras humanas, sociales, de raza, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que este samaritano, cuando lo vio, fue movido a misericordia, se acercó, lo vendó, le puso aceite y vino, que entonces el aceite tenía propiedades curativas y el vino, ¿verdad? En aquella época, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Hacer misericordia cuesta. Hacer misericordia tiene un precio. A este samaritano le hizo olvidarse, en primer lugar, de sí mismo. Sus planes, estaba pasando por allí, él llevaría una ruta, en fin, tendría unos planes. Se olvidó de sus planes para poner los planes de aquel que tenía necesidad. Hizo el esfuerzo de llevarlo sobre su cabalgadura. Se llevó tiempo arriesgando su vida a que lo pudieran maltratar lo mismo que él, le pudieran robar lo mismo que él, porque esa era la fama que tenía aquel camino. Hacer misericordia tiene un coste. Un coste que también tiene que ver con el dinero, porque dice que luego lo llevó a un mesón y se lo dejó al mesonero. Y le dijo, cuídamele. Dice que después de unos días él se fue, pero dijo, cuídamele y yo te pagaré todo lo que gastes de más. Puso de su dinero. Hacer misericordia no es una oración. Hacer misericordia con los demás no es una actitud, una intención. Tiene un precio. Tiene un precio. Y ese precio tiene que ver con tu tiempo. Tiene que ver con que desvíes, aunque en que desviemos, ¿verdad? Desviemos nuestra atención de nosotros por el dolor o por la necesidad del que está al lado, empleando nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Así que ya tenemos estos 4 personajes y hay un quinto, el mesón y el mesonero. O sea, el mesón y el mesonero. Dice el original de la palabra mesón y mesonero que viene de una palabra que dice pandokein y que viene a significar lugar donde todos son recibidos. Cuando lo leía meditaba sobre esto. Una cosa es que aquí, si en el lenguaje simbólico decimos que la iglesia debe ser el mesón, donde el buen samaritano que es Cristo, ¿verdad?, trae a aquellos, como estábamos nosotros, heridos por el pecado. Amén. Esa figura poética la entendemos todos. Ahora la pregunta es, ¿llegan o son recibidos? Porque ser recibido conlleva algo más, que una persona pueda entrar a este lugar. Este lugar está abierto, es un lugar de pública concurrencia. Pero ¿son bien recibidos? Son recibidos. Y ahí es donde nosotros debíamos de pensar, ¿cómo te gustaría cuando llegas por primera vez a un sitio que te recibieran los que están en ese lugar? ¿Cómo te gustaría? ¿Te gustaría un abrazo? ¿Te gustaría una mano tendida? ¿Te gustaría una conversación? ¿Te gustaría que para personas no seas uno más que llega,
sino a alguien que le preguntan tu nombre y cómo estás, y sentirte recibido. Amén. Así que lo lleva allí al mesón y cuidó de él. Verso 35. Otro día al partir, no dijo que al día siguiente, otro día. No sabemos cuánto tiempo estuvo este samaritano con esta persona que estaba en esa necesidad. Tenía que estar gravemente herido. ¿Sí? Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Un denario era el sueldo diario de una persona en aquel tiempo. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué bondad y qué misericordia. Qué bondad y qué misericordia. Y ahí termina la historia. La historia de esta parábola. Y volvemos otra vez a los personajes del principio. Los personajes de esta porción. Jesucristo y el intérprete de la ley. Y ahí es cuando Jesucristo le dijo, ¿sí?, al intérprete, ¿quién, verdad? Pues de estos 3 te parece que fue el prójimo. ¿Tú no me habías preguntado quién es mi prójimo? ¿Quién te parece que es el prójimo? El judío era tan clasista que no pronunció la palabra samaritano. Dijo, el que usó de misericordia. Jesucristo le había dado en todo el flando, ¿verdad? Lo había desarmado totalmente. Dice, bueno, pues ve y haz tú lo mismo. Ves y haz tú lo mismo. Jesucristo es bondadoso. Si no lo hubiera dicho, listo, que eres muy listo. Intérprete de la ley. Sin embargo, Dios es bondadoso. Nos da lecciones magistrales, pero con bondad y con misericordia. No acusa. No somos muchas veces como nosotros, que nos gusta, ¿verdad? Ve y haz tú lo mismo. Y aquí hay grandes lecciones, ¿verdad? Jesús usó al samaritano para que este judío, conocedor de la palabra, oidor, pero no hacedor de ella, entendiera que la misericordia de Dios era para todos. La ley, ¿verdad? En la ley que le había dado a los judíos, ahí hablaba del extranjero y de cuidar al extranjero y amarlo como a sí mismo, lo hablaba, pero ellos lo habían olvidado. Habían hecho otra serie de interpretaciones, ¿sí? Habían hecho un círculo cerrado. El intérprete cayó en su propia trampa. Pero aún así el orgullo humano, ¿verdad?, no tuvo, como hemos dicho, el valor de decir el samaritano. Así es nuestro orgullo muchas veces, que aún somos descubiertos. Y no hay manera, oye, hay que ver la paciencia que Dios tiene conmigo. Qué bueno es Dios. Pero hay un mensaje, una enseñanza que nos deja, y ahí es donde sí vamos a hablar un poquito más. En el verso 37b, el Señor da la lección diciendo, ve y haz tú lo mismo. Y le estaba diciendo, de alguna manera, ves y haz tú lo que los otros 2 que sabían o deberían saber lo que tenían que hacer, no hicieron. Muchas veces nosotros el pecado o la idea es lo que hacemos y ponemos el énfasis. Yo no sé si tú has hablado con mucha gente y la contestación es lo mismo que nosotros en otra época también. No, si yo no hago nada malo. El énfasis está en lo que hacemos. Y lo que aquí el Señor nos está haciendo ver, está sacando a la luz, o la palabra de Dios nos está enseñando hoy, que hay un pecado que se llama, que es lo que dejamos de hacer o lo que no hacemos. Y ese es el pecado de omisión. Hay pecado de comisión, que es
lo que hago mal. El robo es un pecado de comisión. Robo, hago algo que está mal hecho. Pero hay otro pecado que es el de omisión, que es que dejo de hacer lo que yo tenía que haber hecho. Amén. Si puedes poner lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, verso 17. Yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a recordarlo. La omisión significa abstención de hacer o decir, falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente. Y Santiago, la palabra de Dios dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le dice? Le es pecado. Has transgredido de alguna manera la ley de Dios. Porque el problema del sacerdote y el levita no fue lo que hicieron. Ellos estaban llenos de argumentos para hacer lo que hicieron, o sea, volverse por el lado opuesto. El pecado del sacerdote y el levita, el pecado que muchas veces nosotros cometemos, no es que hagamos esto mal, es que dejamos de hacer el bien que tenemos que hacer, siempre que tuviésemos lugar para hacerlo. Amén. ¿Cuántas cosas en esta semana hemos podido hacer y no lo hemos hecho? Las prisas, los afanes, tantas cosas. Pero, ¿dónde puede venir, a la luz de la palabra, dónde puede venir ese pecado de omisión? Estábamos hablando al principio de la predicación del domingo anterior y la compasión de Cristo. Fíjate lo que dice la palabra, porque a la luz de la palabra, ese pecado viene a nosotros por la visión. Me explico. Vente conmigo, por favor, a los versos 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y viéndole. Vamos a repetirlo. El 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar. ¿Y qué dice? Y viéndole. O sea que el problema y el pecado del sacerdote y del levita estaba en su visión. No tenían las gafas, la lente de Dios bien puesta en su corazón. ¿Me explico? Porque mira lo que dice el samaritano. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. ¿Y qué dice? Y viéndole, fue movido a misericordia. O sea que los dos primeros, viéndole, se fueron por el lado opuesto. Sin embargo, el tercero, viéndole, fue movido a misericordia. ¿Qué es lo que dijimos el pasado domingo que ocurrió con Jesús? Se iba con sus discípulos, iba a descansar, tenía que descansar. Tenía todo el derecho. Sin embargo, vio la multitud. Y fue movido a compasión. Estos dos, viéndole, se fueron por otro lado. Pero el samaritano, viéndole, con los ojos que mira a Dios, fue movido a misericordia. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo allí en la isla de Patmos, a las 7 iglesias que representan de alguna manera el periodo de la iglesia, ¿verdad?, de Cristo a través del tiempo, o distintas también versiones que hay, dice en la última, en la 7ª, a la Odisea. Tú dices que eres rico porque tienes esto, es verdad. Había fábricas de colirio, había fábricas de telas. O sea, era una iglesia que vivía en una ciudad, en la Odisea, en una localidad donde había mucho dinero. Y el problema que tenía las fuentes que bebían, las aguas termales, las telas que hacían,
la fábrica de telas, las grandes empresas de óptica, de colirio, que venían de todos lados a comprar de esos colirios para los ojos, ¿verdad? Era una localidad de mucho dinero. ¿Y cuál era el problema de esa iglesia? La autosuficiencia, que lo llevaba ¿a qué? A la tibieza. Y Jesucristo y el Señor, con esa manera tan real, le dice: ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, porque tú te crees que lo tienes todo, que eres autosuficiente, te vomitaré. Es fuerte, es fuerte la expresión. Es fuerte la expresión. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Pues una de las enseñanzas que le da el Señor para que se arrepienta, ¿verdad?, y dé frutos dignos, dice: y pon colirio, mi colirio póntelo en los ojos, porque la visión la tienes totalmente distorsionada. El problema del sacerdote y del levita, el pecado de omisión, o sea, de no hacer el bien como dice la palabra, que debieron de hacer, fue un problema de visión, porque vieron, pero no con los ojos de Cristo. El otro día venía con un hermano charlando de la guardia y me contaba la historia de un médico, una vez, un médico que estuvo con él y le decía, un médico, no, creo que era cristiano, y le decía: muchas veces me siento mal porque voy camino de mi trabajo, voy a tal sitio, voy en el trabajo y vi un accidente y vi que había problema, pero yo seguí, tenía mucha prisa, tenía que ir al lado y me sentí mal. Y a mí eso me hizo recapacitar. Las prisas, los afanes, el corre. Y hay gente a nuestro lado que está tumbado en la carretera de la vida, con heridas, llenos de desaliento, de tristezas. Mira, te va a parecer exagerado lo que te voy a decir. Tú sabes la de personas que hoy, aquí en Vigo, están pensando o se le está pasando por la cabeza quitarse la vida. ¿Crees que es mentira? Tú sabes la de personas, incluso hermanos, que están postrados en el camino de la vida, en el camino cristiano, por un golpe, por cosas, por situaciones. Y nosotros con nuestro corre, quizás necesitaríamos como iglesia que el Señor nos echara colirio del cielo y viésemos con los ojos del corazón esas necesidades. Y de alguna manera ese corre que muchas veces lo lleva nuestro egoísmo, estamos tan ensimismados en nuestro yo. Te estoy hablando de mí. Tan ensimismado en tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir allí, que muchas veces quizás el Señor nos está haciendo ver, diciendo: mira las necesidades. Y estamos tan ocupados. O quizás lo vemos, pero decimos: bueno, el Señor sabe todas las cosas. Hay que ver la frase tan recurrente que tenemos nosotros, ¿eh? ¿Cuántas veces usas tú eso? El Señor sabe todas las cosas, hermano. Claro que lo sabe. Lo sabe todo. Él es omnisciente, todo lo sabe. Significa eso. Y nosotros nos escondemos de Él. Señor, conoce mi corazón. Sí, pero el corazón es engañoso, te lo está diciendo en su palabra, ¿eh? La conclusión de esta parábola es que prójimo es todo aquel que está cerca tuya que necesita ayuda. Ese es el prójimo, ese es tu prójimo, ese es mi prójimo.
La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? La pregunta es si nuestros ojos, nuestra visión, está clara. O tenemos que ir al bendito Maestro, a la fábrica de colirios del bendito Maestro, a que ponga colirio en nuestros ojos, que no son estos, que tiene que ver con algo que tenemos aquí que se llama corazón. Y podamos sentir y renovar nuestra visión y sentir la compasión que Jesús tiene. Cuando el Señor nos dice que somos luz, que somos sal, lo está diciendo por algo. No es que bases tu fe cristiana en obras ahora. Bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a dar de comer. No. El Señor dice que Él ya dispuso, dice en Efesios 2:10, somos creados en Cristo Jesús. Amén. Para buenas obras, las cuales Él ya dispuso delante de nosotros para que anduviésemos por ellas. La cosa es tener, ¿por qué? Y volvemos a la predicación, y ahí vamos a ir terminando, a la predicación del domingo anterior. ¿Por qué los discípulos participaron de ese milagro de los panes y los peces? Porque estaban cerca de Jesús. Y si nosotros caminamos al lado del buen samaritano, podremos ver como Él ve. Y podremos ver y pararnos en la necesidad. Y nuestro corazón se podrá llenar de la compasión. Te lo estoy diciendo a ti, hermana, me lo estoy diciendo a mí. Me lo estoy diciendo a mí. Que necesito colirio en mis ojos, porque hay mucha necesidad. No te tienes que ir muy lejos. Amén. ¿Cómo recibimos? No solo los que vienen aquí, en tu día a día. Amén. Recordar, que la falta de lo que se suponen eran el estamento espiritual de aquel tiempo, los estudiosos de la palabra de Dios, los que serían, traspasándolo a hoy, la iglesia, el sacerdote y el levita, tenían un problema de la visión porque vieron, pero no fueron movidos a misericordia y se fueron por el lado opuesto. Su pecado fue de omisión. Dejaron de hacer el bien que tenían o tuvieron oportunidad de haber hecho. Y tú y yo, en el día a día, cierra tus ojos, vamos a orar. Tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Y tú has hablado, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Y tú nos has hablado como iglesia, como tu pueblo, como tu cuerpo, tus manos, tus pies. Señor, te rogamos ese colirio. Y para ello hoy, bendito Dios, nos volvemos a ti. Nos arrepentimos, Señor, volviéndonos a ti y pidiéndote perdón por las veces que hemos tenido oportunidad de que tú a través de nosotros poder bendecir
poder ayudar. Señor, danos esa valentía, esa determinación para llevar esa palabra de esperanza, de aliento, de cariño que muchos necesitan, que están postrados en el camino rojo, en esas veredas que tiene la vida. Están postrados, golpeados por una o por otra razón, Señor, quizás porque ellos mismos, pero así éramos nosotros también. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón. Y ese corazón que tú tienes de buen samaritano, y esa compasión que tú tienes, tú la puedas impartir por tu Espíritu y podamos mirar con ternura, con paciencia, y seamos hombres y mujeres de manos tendidas a la necesidad del otro. Sigue con tus ojos cerrados. Dijimos que el sacerdote y el levita, a lo mejor podíamos parafrasear como estamento ceremonial, espiritual de aquel tiempo, ¿podía ser la iglesia de hoy? Bueno, el samaritano no pertenecía. Muchas veces por tener esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, olvidamos que es un regalo de Dios, que no la merecemos. Y quizás hay mucha gente que Dios tiene que usar, que no pertenecen a la iglesia, y darnos lecciones. No dejemos que tengamos que aprender de esa forma, como aprendió este sacerdote, como aprendió este intérprete de la ley, que olvidó la ley. Y podamos hacer el bien que Dios ha dispuesto en nuestras manos que hagamos. Tú y yo somos portadores de bendición. Tenemos palabra de vida, no por nosotros mismos. Dios transformó tu corazón. Que el Señor nos dé sabiduría para limpiarnos de los afanes de este día a día, de los egoísmos, de las prisas, y mirar hacia otro lado y coger caminos opuestos a donde está la necesidad. Pero tampoco olvidemos que el hacer misericordia tiene un precio. Tiene un precio. Tu tiempo, tu esfuerzo. No para que te den palmaditas en la espalda, que siempre agrada una palmada y siempre se agradece una palmada en la espalda, sino porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por su Espíritu. Dios te amó. Y como Él te amó, te dice hoy, ve y haz tú lo mismo. Que el Señor nos ayude. Amén. Muy bien, vamos a antes